¿no? Cervicales, las torácicas, que están dadas las tiroideas arriba, las bronquiales en la parte media y las gastroesofágicas. Esa es la anatomía. Entonces, cuando uno quiere hablar por qué se dilatan esas varices o ese sistema venoso esofágico, lo más importante es recordar lo que estoy apuntando acá, la cirrosis hepática. ¿Y por qué la cirrosis hepática? Porque como dice su nombre, la hipertensión portal, o sea, cuando hay un incremento en la presión de la vena portal que necesita esta vena para atravesar el hígado, como sabemos la anatomía de la vena porta se forma por la mesentérica superior, mesentérica inferior, el drenaje de ella forma la porta. Entonces, cuando hay una hipertensión, hay esa imposibilidad de poder hacer que la sangre atraviese el esófago. Por lo tanto, al haber esa dificultad, lo que hay es un retroceso. Entonces, eso es de esa manera que se forman las varices esofágicas. Eh, la mayoría de las varices esofágicas, vamos a ver que los síntomas en realidad están dichos más bien en las complicaciones, o sea, porque el tener varices esofágicas no sería el problema está que las varices esofágicas sangran, son muy proclives a la ruptura y esto a veces provocan hemorragias masivas. Aparecen, perdón, aparecen como canales venosos tortuosos, submucosos, obviamente, que se comunican por medio de venas perforantes, ¿no? Eh, para la parte esofágica. Eh, estos canales venosos tortuosos, cuando ya son varices, pueden llegar a su mayor prominencia 2 o 3 centímetros por encima de la unión gastroesofágica. O sea, el mayor porcentaje está por encimita de la unión gastroesofágica. Y con el tiempo, ahí empiezan, puede a proyectarse en dirección ascendente, o sea, hacia la parte más alta del esófago, ¿no? Eso es importante recordar. Eh, para que recordemos, ya vamos a ver alguna imagen nuevamente. Esta circulación venosa está formada por un plexo submucoso que va a vertir su contenido a un segundo plexo que deriva a su vez a la vena tiroidea. O sea, vean ustedes cómo hay una relación. Entonces, las venas tiroideas, venas que están en la parte cervical, las venas bronquiales que están en la parte media y la vena gastro, gástrica izquierda son las que en ese recorrido de retorno hace que ellas también, ¿no verdad? No es que sea la tiroidea, la parte alta sean las únicas, sino que hay venas más pequeñitas que van confluyendo para ir a drenar a las tiroideas. Entonces, hay como una conexión. Entonces, las varices esofágicas en realidad es la dilatación de pequeñas venas del plexo submucoso, que esto va a ir dando más allá su drenaje, como decía, a otros sistemas y luego recién a la tiroidea o a las bronquiales, ¿no? Por eso es que es importante recordar que al haber un obstáculo, ¿no? Más en este caso, más abajo, porque después de que va drenando todo eso y es ya por la cirrosis en la parte del hígado, entonces es que se aumenta la presión, por lo tanto hay un retroceso en este sentido y la sangre fluye otra vez hacia, o sea, como no puede drenar, vuelve para atrás, ¿no? Esa es la situación en la que se encuentra. Esta red del esófago de vena, se establece comunicación con el sistema portal y la vena cava superior. Por eso es que cuando hay obstrucción de este sistema portal, va a determinar una inversión de la corriente venosa. No es verdad, es como si un río, yo estoy dejando que el río vaya drenando, vaya allá, y le ponga un obstáculo, y este río se iba a conectar al océano, si ustedes quieren, pero antes de que llegue al océano yo lo obstruyo, no, entonces el agua que venía al río pues va a ir para atrás. Lo mismo sucede en este caso. Todos entendemos que el drenaje venoso, que estamos hablando de todo el esófago, tiroidea superior, de la tiroidea, de las bronquiales y de la gastroesofágica, entonces ellas drenan a la porta. La porta debe conectarse al sistema superior pasando el hígado, pero como hay una hipertensión, no hay esa posibilidad y entonces es lo que viene otra vez el retroceso. Aquí está explicado muy más claro, entonces donde estoy apuntando, la parte derecha están viendo ustedes un esófago
que en la parte submucosa, vean ustedes estas venitas pequeñitas, van a ir a drenar a las tiroideas. Aquí vean ustedes ya la tiroidea un poquito más gruesa. La tiroidea, o sea, estas van drenando acá, de la tiroidea van a ir bajando, así como estamos viendo acá, ¿no? Las tiroideas superiores, eh, las bronquiales, ¿no? Y aquí estamos la gástrica. Todas estas, si miramos, vienen y drenan ¿a dónde? Al sistema portal, aquí a la porta, ¿no? Entonces, la porta se forma por el drenaje de la mesentérica superior, inferior, y entonces esto debería fluir, ¿no es verdad? Para que en este caso vaya a la cava. Pero como no está pudiendo atravesar esto, todo esto refluye, o sea, vuelve para atrás, es como si fuera un reflujo, digamos, como habíamos hablado, el reflujo gastroesofágico. Y entonces estas pequeñas varices, estas venas, perdón, estas pequeñas venas submucosas, se ingurgitan porque es la zona donde donde la última zona donde ya no tiene para dónde más volver para atrás. Entonces, este bloqueo portal eh, es la causa principal, pero también no es la única causa la cirrosis. También este bloqueo portal, que es por causa portal, puede haber también un bloqueo de este mismo sistema intra o extrahepático. Cualquiera de ellos va a determinar esa plétora o retroceso del sistema eh, otra vez hacia el esófago, ¿no? En el primer caso, por ejemplo, en el caso de que sea el problema solamente en la porta por cirrosis, se acompaña de una distorsión y compresión de las venas lobuliares, ¿no? Esto que es la que responde a este mecanismo que habíamos hablado del retroceso. En la extrahepática pueden ser alteraciones congénitas, o sea, puede ser que tengamos el hígado sano, pero de repente haya un problema, ya sea en la parte superior, ¿no? O en la parte inferior de este sistema venoso. Por ejemplo, la trombosis cavernosa de la vena porta es la causa de la mayoría de las varices de los niños y jóvenes, que representan más o menos un 10%. Este de acá, el del centro, el que estoy apuntando, es el más común. Son causas intrahepáticas. ¿Cuáles son esas causas intrahepáticas? La cirrosis hepática, también un hígado que tiene multinodulaciones. Entonces, aquí está más claro, vean, la porta ingresa al hígado, pero como no puede drenar, no hay por esta cirrosis, entonces hay un retroceso. Está la varices esofágica, esplenomegalia, serían las causas fundamentales. En el caso de que aquí lo están viendo el hígado sanito, rosadito, de un color normal, aquí está viendo una causa suprahepática. Entonces, por ejemplo, esto es algo congénito, normalmente alguna malformación congénita, especialmente en niños prematuros. Y esto también, la porta está sanita, no tiene ningún problema, llega acá, pero no puede terminar por las suprahepáticas, no puede drenar. Por lo tanto, otra vez hay el retroceso y se produce la misma situación. Una tercera opción es las causas infrahepáticas. Estas son intrahepáticas, suprahepáticas e infrahepáticas. Aquí estamos viendo trombosis, vean ustedes, de la misma vena porta, pero está antes del hígado. El hígado igual puede estar sano, pero el hecho de que aquí haya una trombosis, todo este remanente, esta sangre que debería drenar, no puede drenar, retrocede y entonces se produce el mismo problema del que estábamos hablando en forma anterior. Y hay algunas misceláneas, algunas cosas raras, como es el bloqueo de las venas suprahepáticas y de las raíces intrahepáticas, ¿no? Como son en el síndrome de Buchiari, ¿no? Que en realidad son patologías congénitas, pero son de, digamos, no son muy frecuentes. Cualquiera sea el mecanismo intra o subhepático, este obstáculo va a determinar la hipertensión de las venas que aferentes, o sea, las que llegan, ¿no? O sea, las venas que están llegando, al haber este obstáculo, hay una hipertensión de estas aferentes del sistema y en consecuencia su dilatación. Y si hay dilatación, obviamente es la formación de lo que estábamos hablando, que vienen a ser las varices esofágicas. Para que se produzca varices esofágicas, la presión portal
debe ser superior a los 12 milímetros de mercurio. Entonces, para que haya hipertensión portal, debe haber una presión mayor a 12 milímetros de mercurio en esta vena porta. Además del aumento de la presión de las venas, eh, el hecho que la sangre se quede quieta, eso significa estagnación, digamos, como una sangre que no está circulando porque está viendo un obstáculo, eh, esta sangre que se queda por mucho tiempo de forma prolongada, hace que se invierta la corriente venosa, lo cual va a provocar anoxia, o sea, falta de oxigenación en los vasos comprometidos, en este caso las venas, lo cual al tener falta de oxigenación, dilatación, a los hace delgadas y muy frágiles. Y habíamos dicho que la consecuencia mayor de esta situación es que el ser delgada y frágil y estar muy dilatada, pues fácilmente sangran. ¿Cuáles son las causas entonces para la hipertensión portal? Nuestro medio, la causa más frecuente es la cirrosis hepática. Ahora, ¿qué te puede llevar a causa de cirrosis hepática? Va a depender de las personas, ¿no? Hay la cirrosis hepática viral, por ejemplo, por la hepatitis B, C. También está la hepatitis alcohólica, la hepatitis o cirrosis, perdón, alcohólica, medicamentosa. Puede ser también otra de las causas, ¿no? Pero en concreto, cualquiera sea la causa de la cirrosis, va a llevarte a esto, lo que significa la varices esofágica. Eh, Otra de menor importancia que puede llevarte a la hipertensión portal, porque estamos diciendo, si la pregunta fuera, ¿cuál es la primera causa para hipertensión portal? Y uno le enumera varias cosas, obviamente la respuesta es la cirrosis hepática, indistinto de cuál haya sido la causa de la cirrosis, ¿no? Pero hay otras causas para esta hipertensión portal, como son los angiomas solitarios, la úlcera péptica, la angiomatosis de Rendu-Gosler, que son colágenopatías, ¿no? O enfermedades inmunológicas, las varices congénitas son extremadamente raras. En niños, ya decía yo, el hecho de tener malformaciones, rápidamente más bien se van a morir los niños por insuficiencia hepática, si es que no se diagnostica rápidamente. Eh, no existe un síntoma o signo típico para poder determinar por ejemplo, quién tiene varices esofágicas. Yo, por ejemplo, podría tenerla y no sé cómo explicarle a ustedes. Yo podría tener, digamos, si tuviese, ¿no? O alguno de ustedes podría tener y no podríamos. Eh, lo triste o lo lamentable es que ya la sintomatología se convierte cuando hay emergencia, por ejemplo, cuando hay una ruptura de estas varices y esto provoca una hemorragia digestiva que es un evento muy grave y lamentablemente muchas veces casi más de la mitad de los pacientes mueren en el primer episodio de sangramiento porque sabemos entonces los pacientes cirróticos en mal estado y si sobre eso sangran, pues hay poco que hacer. Un 70% de los pacientes con cirrosis hepática van a desarrollar varices esofágicas, entonces altos, casi es una condición sine qua non. Por eso es que el paciente que tiene cirrosis hepática hay que ir atendiéndolo, hay que ir estudiándolo antes de que sangre, porque ya le vuelvo a repetir, eh, pueden sangrar y una vez cuando sangran a veces es muy grave. Aquí está abajo, miren ustedes lo que yo les estaba explicando, casi un tercio o la mitad de estos pacientes mueren como un resultado del sangramiento de esas varices en el primer episodio. O sea, el paciente tenía su cirrosis hepática, uno le iba haciendo tratamiento médico, sintomático, pero estaba descuidando un poco las varices uno, y de repente ahí las tenía las varices, rompe una o dos de las varices y eso hace una hemorragia masiva que casi la mitad o un tercio de estos pacientes fallezcan en el primer episodio. Otra vez más o menos para que recordemos la anatomía, ¿no? O sea, para que la tengamos clara la película de cuál es. Puede ser el problema suprahepático, infrahepático o intrahepático. Los intrahepáticos normalmente la primera causa es cirrosis hepática y de estas hemos dicho que la cirrosis hepática puede ser alcohólica, viral, medicamentosa como las causas más frecuentes. Ahora ya estamos viendo un estudio
Eh, Esta sería una imagen endoscópica, si ustedes quieren, pero aquí en realidad es un esquema del néter, ¿no? Donde estamos viendo, vean ustedes, estas varices, estas venas submucosas que tienen la estagnación o el, se han dilatado por, como consecuencia de esa falta de drenaje venoso. Entonces, así se ven en la endoscopía. Esta es la imagen directa, así se ven como si fueran unas tortuosidades, ¿no? Antes, cuando no se hacía mucha endoscopía, porque la radiografía fue antes que la endoscopía, se hacían estudios contrastados para hacer estos estudios. Y miren, este era un estudio contrastado, aquí está el esófago, y esto, las varices, como estaban en la luz del esófago, se veían como si fueran esta falta de relleno, porque el vario, el contraste es lo blanco, y estas son cositas negritas que se están viendo como saltadas aquí en el esófago, vendrían a ser las tortuosidades de las venas, ¿no? Y esto es importante que lo tomemos en cuenta, pero actualmente el mejor método diagnóstico es evidentemente la endoscopía. Como decía yo, los síntomas normalmente pasan inadvertidos. Estoy hablando de las varices esofágicas, no estoy hablando de la cirrosis hepática, porque la cirrosis hepática te va a dar alguna sintomatología. Por ejemplo, te puede dar ascitis, te puede dar caída del pelo, se puede dar equimosis, o sea, en algunos lugares puede haber caída del pelo púbico, ¿no? Hay alguna sintomatología propia, pero eso estamos hablando de la cirrosis. En cambio, estamos hablando de las varices esofágicas. Normalmente pasan inadvertidas durante mucho tiempo e ignorarse a veces, y es la hemorragia la que la pone en evidencia. O sea, y es dramático porque, como les decía, lamentablemente a veces puede ser el primer síntoma y el último, porque sangró y no se pudo hacer nada y el paciente puede fallecer. De modo que la sintomatología de las varices vendría a ser, su sintomatología es la complicación, o sea, el sangramiento vendría a ser la complicación más grave. Por tanto, sería la única manifestación y a veces la última, ¿no? El riesgo de mortalidad durante el primer episodio llega, como decíamos, a un tercio o hasta el 50%, y va a depender mucho de la hipertensión portal, o sea, de qué grado de hipertensión portal tenga el paciente, de qué reserva funcional hepática tenga el paciente, o de qué tiempo de inicio del sangrado en relación a la implementación de medidas diagnósticas. Por ejemplo, si el paciente sangra, está en un hospital que no tenés condiciones a veces ni de poner, qué sé yo, suero, ni reponer sangre, es mucho más rápido que de repente que se muera. Diferente es que estuvieras, por ponerte un ejemplo, en la clínica Las Américas, estuvieras en la Fuyanini, o te llegues al San Juan de Dios o al japonés, donde tenés cirujanos, donde tenés endoscopistas, donde tenés alguna alternativa, tenés terapia intensiva. Ahí tu pronóstico o tu riesgo de mortalidad puede disminuir. O sea, va a depender mucho entonces también del tiempo transcurrido desde el sangrado, y depende dónde estuviste y qué medidas diagnósticas y terapéuticas hicieron. Cuando yo les hablaba de que no hay sintomatología propia de las varices esofágicas, sí de la cirrosis. Entonces, la cirrosis hepática podemos ver, vean ustedes, el eritema palmar, podemos ver, por ejemplo, la caída del vello púbico, podemos ver equimosis, podemos ver esplenomegalia, podemos ver el signo de medusa, circulación colateral, podemos ver de repente tinte ictérico, podemos ver ginecomastia si fuera varón. Entonces, son cosas que te hacen sospechar en qué, en cirrosis hepática o insuficiencia hepática. Pero eso no te está diciendo que necesariamente tenga varices. Las varices también es una probable complicación de esto, ¿no? Pero estamos hablando que casi el 70-80% de los pacientes con cirrosis hepática van a tener varices esofágicas, pero no estamos diciendo que todos lo van a tener. Por lo tanto, al no tener nosotros una sintomatología propia, lo que nos queda es que estos pacientes tengamos que sospechar. Si yo tengo un paciente que tengo sospecha que tiene cirrosis hepática, debo hacerle endoscopía. Entonces, la endoscopía debe ser una endoscopía preventiva, en este caso precoz, para su diagnóstico, ya que por lo menos el 50% de los pacientes pueden sangrar también por otras causas. Entonces, hay que estar atento. Y si yo tengo un paciente que tiene cirrosis hepática,
pues tendré que ya estar preparado para la eventualidad de que el paciente salga. Entonces la endoscopía es un método tremendamente importante. Gracias a la endoscopía es que hay una clasificación, la clasificación de Packet. Esta clasificación de Packet es una clasificación, si vale el término, macroscópica, o sea, porque el endoscopista ingresa, mira y clasifica en 4 grados, ¿no? En el grado 1 hay una mínima protrusión de la pared esofágica, por lo tanto, al ingresar el endoscopista puede decir, sí, se ve que hay una telangiectasia, hay un abombamiento mínimo en la mucosa, y que eso sería, en este caso, en la clasificación de Paque del grado 1. En el grado 2, por ejemplo, presencia de nódulos o cordones moderadamente protuyentes que ocupan máximo un 1/4% de la luz esofágica, ¿no? Entonces, vean ustedes, el endoscopista todavía puede pasar, lo está viendo que ya hay dilatación. En el grado 3, la protrusión de las varices invade a veces hasta la mitad del esófago, o sea, la luz del esófago, quiere decir. Eh, entonces ya el endoscopista a veces tiene miedo pasar porque es como que estuvieras entrando y ahí están las varices y uno sabe que con el mismo endoscopio a veces puede lesionar. Y en el grado 4, prácticamente las varices son tan gruesas que ocupan más de la mitad de la luz del esófago. Entonces, ahí ya prácticamente son infranqueables, ¿no? No los puede pasar el endoscopista. Aquí hay algunas imágenes, por ejemplo, vean ustedes, esto es un pequeño eritema, sería la clasificación Packet 1, en las dos ya hay aquí como si fueran unas tortuosidades, ¿no? Que están viendo ya abombamiento. En el grado 3, dijimos, puede llegar al 50% de la luz. Aquí está la otra pared del esófago, aquí está la pared del esófago. Por lo tanto, vean ustedes, ya queda poco espacio para atravesar. Y en el grado 4 ya prácticamente más del 50% de la luz del esófago está tomada por estas varices, ¿no? Eh, Finalmente, a ver, bueno, no finalmente, las complicaciones en realidad de las varices obviamente es la hemorragia. A veces es la primera y última, ¿no? Entre el 65 y 70% de los cirróticos con varices esofágicas mueren en el curso de su primer sangrado. Eso es lo importante, eso es lo dramático. Por eso es que ustedes como médicos generales deben saber que el paciente que tiene cirrosis necesariamente debe estar controlado y debe hacerse estudios de endoscopía. Solamente un 30% sobrevive al año del primer episodio, o sea, por lo tanto es una patología grave. Si el tratamiento de la cirrosis mejora a estos enfermos, perdón, no, no actúa ya con las varices ya dilatadas, es varices dilatada, y por lo tanto la única solución definitiva tendría que ser trasplante de hígado, ¿no? Entonces el diagnóstico lo vamos a hacer por la endoscopía. Ya decíamos, la clasificación de Packet es muy importante, que muestra claramente el tipo de varices. Puede mostrar a veces si ya está sangrando o no está sangrando. Es importante eso. El examen radiológico solamente es positivo en un 40%, por lo tanto no es la primera opción. La primera opción sigue siendo entonces la endoscopía. El diagnóstico diferencial, no solo la radiología puede mostrar diagnóstico de varices esofágicas, sino también puede evidenciar la hipertensión portal, o sea, eh, tanto que sea intra o intrahepática. Para eso hay que completar con una esplenoportografía, ¿no? Entonces, la radiología no es lo más ideal, pero existe, ¿no? En el diagnóstico diferencial que tengamos que nosotros utilizar otros métodos como la esplenoportografía, que viene a ser estudio invasivo, obviamente, para ver la vena esplénica y la porta. En cuanto a evolución y pronóstico, constituye una serie amenaza. Eh, yo digo que cuando uno tiene un paciente con cirrosis hepática, se puede morir muchas veces de muchas cosas, pero cuando es por una hemorragia masiva es dramático. O sea, el paciente, entre comillas, estaba más o menos bien en su casa, tiene un vómito, un sangramiento digestivo alto tan grande, una hematemesis tan masiva que muchas veces el paciente se muere ahí mismo o al llegar mismo al hospital, ¿no? Una primera hemorragia que se detiene cuando logras detener
advierte que se va a reproducir una y otra vez, por lo tanto, no es, uno lo puede salvar de un primer episodio, pero el pronóstico del paciente es malo porque va a terminar con la vida del paciente si no hacemos algo mucho más contundente, ¿no? Por ejemplo, cuando el bloqueo de la aorta es extrahepático, fuera, el 75% de los enfermos mueren de una hemorragia. Ahora, no todos los cirrósicos tienen varices, dijimos, ¿no? No todos los cirróticos, porque hay un 70% que sí pueden hacer y otros hablan de un 50%, pero en promedio está por encima del 50% los pacientes que tienen la posibilidad de tener varices cuando son cirróticos. El tratamiento, si no tiene diagnóstico, no es poco lo que vas a hacer. Entonces, lo más importante en estos pacientes es prevenir. O sea, tener la sospecha, endoscopía. Ahora, cuando el paciente empieza a sangrar, como hemos dicho que es lo primero que notamos, lo primero que hay que intentar corregir los trastornos de coagulación. En este caso, por ejemplo, colocar vitamina K, darle algún tipo de coagulante, plasma fresco, a pesar que sabemos que es el grifo el que está abierto y eso sería lo que hay que cerrar, transfusión de plaqueta. Entonces, pero eso serían medidas paliativas, ¿no? No hay nada definitivo en este caso, ¿no? Puede hacer, hay que, para profilaxis de la encefalopatía portal y de peritonitis bacteriana, se puede hacer tratamiento profiláctico con antibióticos, por ejemplo. Ahora, específicamente, si el paciente está sangrando, lo que se puede hacer es la esclerosis de las varices, actualmente mediante endoscopía, que es lo actual. Ligaduras también por banda elástica, o sea, se hace ligadura de esas varices que están sangrando. Y cuando ya es muy masivo, se usa el balón, eh, es un balón, o sea, una sonda que funciona como un balón, se le infla de afuera y eso comprime, digamos, de adentro hacia afuera a las paredes y es el balón de Sengstack en Blackmore. Eso no es difícil de colocar, pero no está lamentablemente en todas las emergencias y entonces, aún a veces a sabienda de que eso es lo ideal, si no lo tenés, pues no lo vas a poder cohibir. Entendamos que cuando hay una hemorragia, lo primero que hay que hacer es compresión. Pero si el sangramiento está en la luz del esófago, ¿cómo voy a comprimir de afuera? No se puede meter. Entonces se le mete esta sonda, se la infla y entonces empuja a las paredes del esófago y de esa manera se produce, ¿no? Otros tratamientos ya, pero esto ya el paciente cuando está en terapia intensiva, se puede dar vasopresina, glipresina, somatostatina, pero son ya tratamientos que se hacen en terapia intensiva. Se puede hacer tratamiento quirúrgico, por eso está en la materia de nosotros, la ligadura transesofágica de las varices, puede hacerse anastomosis portocava, mesentérico cava, voy a mostrarles unas imágenes en este momento, eh, que vienen a ser paliativas para solamente que no sangre el paciente, o sea, no hace nada más que eso, porque al final de los finales, el tratamiento definitivo vendría a ser, si quisiéramos, el trasplante hepático, ¿no? Trasplante de hígado, porque ahí está el problema, pero cuando es por causa de cirrosis. Actualmente, como todas las cirugías ha ido avanzando, así como se hacía cirugía cardíaca antes solamente invasiva, actualmente se colocan los famosos stent. Actualmente también se está colocando estos tips que eh, son anastomosis sistémica intrahepática transyugular, o sea, a través de la yugular se introduce estos catéteres y que permite conectar la vena porta con la vena hepática, ¿no? Entonces se la atraviesa el parénquima hepático y ahí se coloca unas prótesis, unos balones de Wallstein que permiten más o menos hacer lo mismo que le decía, o sea, persiste la cirrosis hepática, pero le hemos puesto como un puente para que la sangre fluya nomás, entonces y evitamos el sangramiento de las varices. Aquí se está viendo ligaduras elásticas. Miren ustedes aquí en el packet, este sería una packet 4, prácticamente no se veía la luz y entonces y estaba sangrando todavía, entonces se está ligando estas varices esofágicas mediante endoscopía. Así quedó ya después el paciente, una vez que ya cortó la liga prácticamente las venas, la varice,
diferentes formas, vean ustedes endoscópicamente, estamos viendo diferentes tamaños. Aquí se está haciendo igual, no hay casi pasaje de la luz, un paquete 4, ¿no? Vean ustedes cómo es tortuosa que puede ser entonces este tipo de vena. Aquí ya estaba sangrando. Aquí se está haciendo igual una ligadura, hay sangramiento y se está haciendo una ligadura de este paquete varicoso. Por lo tanto, la cirugía se utiliza más para la prevención de la hemorragia recurrente que para el tratamiento del sangrado irreversible. O sea, si un paciente, como dijimos, ese 50% que puede sobrevivir después de una hemorragia, tenés que hacerle tratamiento quirúrgico de descompresión del sistema portal para evitar que se muera otra vez sangrando, pero no le has solucionado el problema